Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad es un gusto, un placer contar con su presencia el día de hoy en este nuevo webinar lanzado e impulsado por Sheldon Bradstreet, Aranceles 2025, cómo navegar en la incertidumbre. Mi nombre es Adán Guzmán, soy gerente de producto en soluciones para riesgo de terceros y de verdad que es un gusto, un placer estar acompañado el día de hoy por un colega, compañero mío, Tarcisio González, líder de equipo comercial. ¿Cómo estás, Tar? Buenos días. Bien, muchas gracias, Adán. Muchas gracias por la invitación. Como dijo Adán, formo parte del equipo de Cial, estoy en la parte justamente comercial. Algo que me gustaría, aparte, es invitarlos a que se metan las preguntas en el chat. Tenemos un chat abierto para que nos manden preguntas de cualquier duda o cualquier comentario que tengan. Bienvenido, aquí pues buscaremos la manera de resolverlo. Perfecto. Los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos acompañen. De verdad que es un tema bastante interesante. Por favor, denos la oportunidad de acompañarlos durante toda esta hora, que iremos platicando de algo que realmente es bastante interesante para prácticamente para todos, ¿no? Para todos. Y bueno, comenzamos. Ya decíamos el tema, prácticamente Aranceles 2025, cómo navegar en la incertidumbre TAR. Hay un tema y prácticamente para empezar a dar pie a esto, quiero dar un cierto dato que me parece bastante interesante y es con el objetivo de dar este contexto. A partir de esto, Tar, me gustaría saber tu opinión, que me des tus comentarios. Del total de exportaciones que tiene México hacia otros países, el 83% se envía directamente a Estados Unidos, mientras que para Canadá representa el 73%. Si esto yo lo sumo en conjunto, los dos países exportan para Estados Unidos el 30% de los productos que Estados Unidos importa. Pero realmente estos dos países concentran la mayor cantidad de productos que nosotros lanzamos. ¿Qué te dice esto, Tal? ¿Dónde empieza este...? ¿Dónde empieza este tema? Exactamente. Pues mira, para los mexicanos, obviamente es un tema geográfico, es una situación geográfica que nosotros hemos sabido aprovechar esa situación geográfica para que Estados Unidos se convierta en nuestro mayor socio comercial. Entonces, para las empresas mexicanas y para muchas empresas centroamericanas y para muchas empresas latinoamericanas, de toda América del Sur, pues entrar a Estados Unidos, México es la entrada al mercado de Estados Unidos y Canadá, que pues, geográficamente, como te platiqué, pues es nuestra frontera más grande que tenemos. Entonces, esa es la cercanía. Y por esto, al ser nuestro mayor socio comercial, pues cualquier decisión comercial que se tome en Estados Unidos, pues realmente nos impacta, modifica y cambia el escenario de todos los negocios, ¿no? Tanto empresas grandes como el mercado PYME, que sea aquí en México es el que más genera trabajo, el mayor número de empresas está en el mercado PYME, pero ese PYME muchas veces son proveedores de esas grandes empresas, de esas grandes empresas americanas, ¿no? En la cadena de transformación. Correcto. Y no por nada el impacto, Tar. O sea, al final, 8 de cada 10 productos que nosotros mandamos al extranjero, pues van y recaen directamente en Estados Unidos, por lo cual cualquier pequeño movimiento que finalmente haga Estados Unidos nos va a impactar a todos. Ojo, no hablo nada más de México incluso. O sea, todo país hacia... en el continente americano, todo lo que es Latinoamérica, obviamente tiene un gran impacto. Ya lo vamos a ver ahorita un poco más adelante en una gráfica que les queremos presentar, pero justamente nos da este panorama de cómo impacta a otros países. Correcto, es que justo lo que te decía, es esas cadenas de distribución, esas cadenas de valor que van hacia el mercado más importante de América, o sea, en el continente americano, que es Estados Unidos, pues obviamente esos movimientos internos comerciales, como en este caso los aranceles, todo este tipo de estas políticas comerciales que están ancladas en el tema de aranceles, pues realmente es lo que impacta a todas las cadenas de distribución, a todas estas grandes empresas, estresan a las cadenas productivas. Estas empresas grandes también tienen una afectación y todos aquellos proveedores y clientes también tienen pues obviamente una afectación, ¿no? Y luego esas pequeñas empresas nacionales o regionales que tienen a su vez estos proveedores o estos clientes que se hacen pues economías de lo que generan una economía de escala, pues obviamente si cambias las reglas del juego, vamos a ponerlo así, si cambias las reglas del juego en el mayor mercado, pues obviamente todo eso se va traduciendo a cómo se va impactando todas esas decisiones. Entonces justamente lo que esperamos platicar hoy es cómo esos aranceles generan esa incertidumbre, ¿no? Porque ya nos dimos cuenta que los aranceles, independientemente a qué países o a qué productos los están tomando como hoy los quito, hoy los pongo, o algunos productos sí, algunos países no. Entonces, esa incertidumbre más allá de los aranceles es lo que venimos a platicar hoy, que es donde nosotros vemos el mayor impacto, el mayor riesgo
y dónde podemos tener también a su vez las mejores soluciones. Sí, ¿no? justo. Y creo que ahorita voy a tomar esto que me estabas comentando. Este tipo de políticas proteccionistas no es algo nuevo realmente. O sea, incluso desde 2018, 2019, en la administración pasada de Donald Trump, ya se venía viendo este panorama. Correcto. Sin embargo, ahorita se ha sido pues, mucho más latente el impacto, ¿no? Porque obviamente ya hay mayor definición, hay una colocación generalizada de impuestos, de nuevos aranceles para distintas naciones y 25% incluso para aquellas entre las más afectadas, más allá incluso de los países asiáticos que tienen incluso un mayor porcentaje. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, Tar, cuando una de las principales naciones, que es China, casi la fábrica del mundo, tiene uno de los mayores porcentajes a nivel de nuevas tarifas, de nuevos aranceles? Pues mira, muchas veces eso también termina, el mayor impacto si fue en la región de Asia, ¿no? La región de Asia por este tipo de políticas de aranceles. Y tenemos, por ejemplo, en México tenemos muchas empresas, tenemos mucho contacto con empresas. Estas empresas nos dicen, oye, pues yo importo cierta materia prima de Asia o cierto producto de Asia terminado para ellos, llegan aquí, le agregan valor, ¿no? Por poner un ejemplo, importan a lo mejor una camiseta, aquí le ponen un logo, se lo hacen así y después lo exportan, ¿no? Obviamente en ese contexto es un ejemplo muy sencillo. Es obviamente que tú importes eso también, o sea, también afecta esa cadena de valor, porque entonces lo que está haciendo está incrementando el precio, ¿no? En esas cadenas de logística, en estas cadenas de arancelarias, luego mandarlo a Estados Unidos, pues obviamente, oye, es de origen asiático, entonces tengo que grabar el arancel asiático más el tuyo, entonces se vuelven productos sumamente caros, ¿no? Correcto. Entonces, al tener un producto sumamente caro para una empresa, pues la ahorcas, porque realmente está dejando de vender. Acuérdate que todas las empresas en todos lados tienen que salir a vender y tienen que reducir costos. Es la única manera de generar, obviamente, revenue, que es lo que les interesa a las empresas, ¿no? Sí. Entonces, toda esa cadena de distribución con todos los productos que ahora el mercado globalizado, tú puedes buscar un proveedor en Asia, tú puedes buscar un proveedor en América del Sur, tú puedes buscar un proveedor inclusive en África, en cualquier lugar. Y todas, digamos que esas materias primas juntas, tú lo transformas y al momento en que llega que quieres mandar a Estados Unidos, resulta ser que tu precio está muy fuera del mercado, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, esto encarece prácticamente todo. Y hay muchos productos, sobre todo hay muchas industrias donde pensaríamos de manera natural que el costo va a ir derivado hacia el consumidor final. Eso es lo que pensaría. Sin embargo, hay otros productos que no siempre es así, no es posible. Por lo cual, quienes tienen que absorber esos costos, obviamente son los productores intermedios. Correcto. O sea, ahí es como, ¿a qué le apuestas? ¿A impactar el precio al consumidor, que eso te deja solamente muy afectado? ¿O sacrificas un poco de ganancia? Correcto. Que también te deja afectado, ¿no? Entonces, si te das cuenta, para esas dos situaciones, pues el productor o el intermediario, la empresa productora, la parte fabricante o la empresa exportadora, claro, pues se queda entre la espada y la pared prácticamente, ¿no? Sí, y luego pues también ahí las empresas, esta incertidumbre también causa, más allá de impactar el precio, detiene muchos proyectos de inversión, por ejemplo, ¿no? Si teníamos una planta automotriz que tenía pensado hacer una expansión o tenía prácticamente el interés de venir a México, ahorita no es que no suceda, simplemente no saben cuándo va a suceder. Entonces, esa incertidumbre, más allá del realmente el impacto, o sea, sumado al impacto pues ahorita lo que hemos notado en los mercados es que muchas empresas, esas que dependen de esas grandes industrias, pues están detenidas o prácticamente no en el crecimiento que esperaban, porque todos esos proyectos están en espera de que si los aranceles sí, si los aranceles no, ¿no? Entonces, eso también, con lo que estamos platicando, pues es como la tormenta perfecta, vamos a ponerlo así, para muchas personas. Sí, por supuesto. Me gusta mucho cómo lo referencias a este tema de la tormenta perfecta, porque va generando esta incertidumbre y ahorita vamos a dar un poco más de contexto, vamos a platicar más al respecto, pero comentabas algo también bastante interesante. Todos esos proyectos que estaban en puerta, incluso lo hemos visto en las últimas semanas, el último mes, por ejemplo, sobre todo uno de los principales sectores que se ven afectados, el sector automotriz. Correcto. ¿Cuántas automotrices por ahí nos salieron a decir que estaban viendo ya mejor planes de mantenerse en recesión, de mejor echar para atrás estos proyectos Correcto. De nuevas plantas? Y lo vimos latente. Prácticamente todos los días está cambiando este tema. Ya China está renegociando, pero sí no. Entonces, finalmente afecta a todos los países en Latinoamérica
Justamente vamos a presentarles ahorita una gráfica para que veamos la dependencia que tenemos hacia Estados Unidos al momento de hacer estas exportaciones. Okay. Justamente la estamos viendo en pantalla. El primero, y quiero resaltar el tema de México, pero ahorita vamos a ir platicando un poco de los demás. México, el 83% de sus exportaciones totales van y caen directamente en Estados Unidos. Correcto. Esto, si lo convertimos a dinero de manera monetaria, prácticamente hablamos de cerca de 490,000 millones de dólares. Ojo, lo que representa el 30% del Producto Interno Bruto de México. Y así respectivamente, por ahí tenemos también el caso de Perú. Cerca del 15% de sus exportaciones totales van hacia Estados Unidos, representando también cerca del 30% de su Producto Interno Bruto. Nuevamente, el tema de la dependencia y por qué es importante poner el foco aquí. Pues mira, si te das cuenta en la gráfica, todos los, o sea, la mayoría de los países, claro, como platicamos hace rato, digo, nosotros estamos cerca, o sea, nosotros hacemos frontera con Estados Unidos, sí, pero todos los países desde Argentina hasta México, pues tienen una dependencia económica con Estados Unidos fuerte en diferentes industrias y en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, este tema de la incertidumbre, ¿no? De que es que los voy a poner un día, China ya está negociando, pero siempre no, algunos países, o sea, al fin y al cabo los aranceles se están utilizando como un instrumento de negociación. Pero como no tenemos definiciones, como estamos en un proceso donde no hay definiciones, pues en muchas industrias, al no tener una definición, pues prácticamente estoy detenido en la expectativa hasta que hasta que tengamos certezas o cualquier cosa de que puedo seguir adelante. Entonces, eso, como lo platicamos, es, pues ahorita a lo mejor no invierto, a lo mejor busco un proveedor más barato, a lo mejor ahorita pues tengo en la cabeza esas grandes industrias, pues si tengo que mover mis plantas, pues entonces ese tema de inversión en otros lados pues requiere de ahorros, por ejemplo, de apalancamientos, cuando el dinero ahorita es caro, ¿no? Entonces, justamente es como te dije, siento que es la tormenta perfecta, digo, sin querer ser fatalista, pero estamos en una situación que causa mucha incertidumbre y muchas industrias están a la expectativa de qué va a suceder, ¿no? Sí. Eso yo creo que lo que nos afecta mucho. Sí, totalmente. Además, yo lo mencionaría también, no solo es la parte o la cadena productiva, ¿no? La cadena de transporte, de logística. O sea, muchas empresas, y esto también es un tema a considerar, cuando tú te dedicas a traer ciertos materiales o consumes ciertos materiales también del extranjero, pues hay empresas que tienen que empezar a buscar estas nuevas rutas, nueva logística, tal vez ya no pasar por donde siempre porque hay nuevos aranceles. Pues muy fácil, buscas proveedores más baratos, ¿no? Ahora, esa es una gran apuesta, ¿no? Aquí la gran apuesta es tengo un proveedor de logística, tengo un proveedor de cierto material que yo ya conozco, ya trabajo con él, ya sé que la calidad, ya sé que me entrega en tiempo, ya sé que me da crédito inclusive, ¿no? Porque acuérdate que muchas empresas en México como en Latinoamérica se apalancan del crédito, ¿no? Correcto. Entonces, cuando tú tienes esta afectación a nivel mundial y tu cadena de producción y distribución depende de esta globalización o de estas redes mundiales, pues obviamente tú tienes que buscar otras opciones. Correcto. A lo mejor inclusive otros mercados para colocación de tus productos, otros proveedores, ¿no? Otros proveedores de materia prima, otros proveedores de servicio, como los que tú dices, inclusive de transportación, porque sí, tú puedes hacer lo que quieras, pero pues ¿cómo lo llevas? Sí. ¿No? Ese es otro tema. Entonces, todos esos es cómo se van haciendo, cómo se van mezclando, ¿no? O sea, cómo eso, y cómo estas empresas se tienen que empezar a diversificar. Yo creo que esa es la gran apuesta. La gran apuesta, claro. Y lo que tenemos que buscar justamente con esta incertidumbre que tenemos es, pues cualquier empresa le interesa vender. Aunque yo dependa económicamente de Estados Unidos por ser mi socio comercial, pues sí, hay otras regiones del mundo, ¿no? que tendríamos que poder explorar, ¿no? Sí. Hay otros proveedores, inclusive hay proveedores regionales. El gran problema es que no conocemos a esos posibles clientes y no conocemos a esos posibles proveedores. Claro. Es la clave, yo creo. Que justo, bien lo mencionabas, no conocemos a esos proveedores y ellos no conocen a estos compradores. Correcto. ¿No? En ambos sentidos. Que justamente ahí quiero entrar al tema de nearshoring. Muchos expertos incluso mencionan, hay dos maneras de poder hacer un poco frente a esto, ¿no? Voy a hablar de largo y corto plazo. A largo plazo, algo que ellos denominan la reordenación.
La Ok. reordenación es justamente, oye, ¿cómo puedo buscar colocar mis ciertas plantas de producción en ciertos países con, o de manera mucho más estratégica, con menor porcentaje de aranceles ya impuestos y a corto plazo el tema de la reserva? Es decir, empresas que están buscando consumir más para tener mayor inventario, pero eso también tiene sus implicaciones. Obviamente necesito mayor capacidad de almacenaje, necesito un flujo de caja, o sea, todo puede ser una oportunidad viable, pero también hay que tener sus cautelas. Entonces, justamente, y para darte pie a que me comentes un poco más en este tema, el primero, a largo plazo, larga ordenación, buscar oportunidades de nearshoring, porque creo que todo es una escalada. Ok. Toda área que pueda tener incertidumbre tiene su área de oportunidad. Justamente el tema de nearshoring. ¿Qué te dice eso, Ujú. Tar? Pues mira, yo creo que algo bien interesante ahorita, como platicábamos hace ratito, es todos estos factores externos, vamos a poner este tipo de políticas, todo lo que está sucediendo son factores externos que nos impactan o nos benefician, Claro. independientemente en qué industria o cómo esté solicitado. El nearshoring, pues al fin y al cabo es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de buscar una posible diversificación de producción, una posible diversificación de nuevos proveedores, una diversificación de nuevos clientes, ¿no? Entonces, veámoslo como una oportunidad, como dentro de toda esta incertidumbre, por lo menos un punto de partida, vamos a ponerlo así, Sí. un punto de partida donde podemos empezar a explorar nuevas cosas, ¿no? Justamente, porque obviamente con el tema de nearshoring, no solo imaginamos, se mueve una planta, pues se mueven con ellos toda su cadena productiva, toda su cadena de suministro. Y es oportunidad para todas estas empresas. Ujú. Bien mencionabas, creo que este tipo de cuestiones a nivel macroeconómico, finalmente a quien más impacto pega normalmente son las empresas más pequeñas. Normalmente las empresas más pequeñas que están dentro de toda esta cadena suelen ser las más vulnerables. Pero esto ya no incluso ataca a estas pequeñas empresas. Ujú. Esto va a nivel macro, ¿no? O sea, indistintamente del tamaño. Correcto. Ahora, mencionabas algo que a mí me parece bastante interesante y que ha estado resonando constantemente. Lleva justamente el título del webinar del día de hoy, el tema de incertidumbre. Ujú. Hay un concepto que a mí en lo particular me llama muchísimo la atención y creo que engloba pues prácticamente todo eso que hemos estado platicando. Justamente es el tema de animal spirits, ¿no? Ok. Espíritu animal. ¿Qué es esto? No es otra cosa que prácticamente la relación que hay, déjame llamarlo así, entre tres factores principales. Uno, el comportamiento humano. Ok. Dos, este complemento, este elemento de las emociones. Ok. Y finalmente, la economía. ¿Qué es esto prácticamente? Si yo lo conjunto, es una inestabilidad de mercado, Correcto. donde interviene directamente el comportamiento humano para tomar ciertas decisiones. Que de ahí deriva mucho el tema de Donald Trump, de por qué está comenzando a imponer este tema de aranceles, porque un día sí, al otro no, de repente ya negocié y entonces ya los bajo. Y finalmente también es un arma de negociación. ¿Pero a qué voy con esto? Y déjame traducirlo de cierta manera. Es como si tú todos los días vas y compras tortillas, ¿no? Se vuelve incluso parte de tu rutina. Todos los días a cierta hora para complementar tu comida, pues vas y consumes tortillas en el puesto o en la tienda de la esquina. Normalmente la tendencia me diría que eso lo vas a hacer al quinto o sexto día, porque Todos es los parte días. de tu rutina. Es parte de rutina, correcto. Exactamente. Pero probablemente hay un componente emocional, un comportamiento que tú dices, hoy tengo cierto cansancio, hoy tengo pereza, hoy no quiero ir a comprar tortillas, hoy mejor voy a ir a cambiar por otro producto. Yo no tengo manera de pronosticar eso, Correcto. ¿no? Uh-huh. No hay una variable que me permita cuantificar que tú ibas a tomar esa decisión. Y esto sucede mucho con el tema ahorita de los aranceles. Finalmente nos despertamos con las noticias de que sí, todos incluso estábamos latentes al 2 de abril para ver si efectivamente iba a haber esta imposición de aranceles. ¿Cómo podemos manejar eso, Tarek? Ese tipo de cuestiones humanas que finalmente no nos dan la pauta para saber cómo reaccionar y prácticamente todo se vuelve pues vamos a ver qué sucede. A partir de ahí se toman muchas de estas decisiones. Ahí es bien importante. Yo creo que quedarse a esperar a ver qué sucede, yo creo que puede ser una decisión que te deje fuera del mercado. Correcto. Porque si estoy a la expectativa de qué sucede, de qué va a suceder, que algo que yo no controlo, pues simplemente me voy a quedar esperando a que suceda, ¿no? O sea, es muy común en el ser humano, es cuando cambias el esquema, esa pequeña resistencia al cambio, decir, no, pues como ya no pues ahora vendo menos porque ya no muchos clientes venden, o sea, es más allá de quedarse con esa expectativa, es qué voy a hacer yo para
sobrellevar esta incertidumbre, porque sí, efectivamente, como tú dices, oye, yo estoy acostumbrado, yo tengo un cliente recurrente que viene todos los días. Y de repente, por alguna razón, deja de venir. Deja tú que deja un día, o sea, un día. A lo mejor se vuelve intermitente, un día sí, 2 días no. Vamos a ir, perdí el trabajo, entonces ya no puedo consumir el mismo producto todos los días, ¿no? O como empresa estoy vendiendo menos, entonces ya no puedo comprar tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? O sea, hay 2 caminos. O me quedo esperando a que el cliente regrese y empiezo a hacer, y muchas empresas hacen grandes esfuerzos para volverle a hablar a ese cliente para que regrese al negocio. Claro. Y hay otras empresas que salen a la calle a buscar a otro cliente. O sea, y hacen las 2, o sea, no estoy diciendo que una otra es. A lo mejor sigo buscando ese cliente para que volverlo a ser recurrente a través de muchas estrategias de mercadotecnia, muchas estrategias comerciales, es cómo retengo ese cliente, cómo fidelizo ese cliente. Y la otra es cómo atraigo nuevos clientes. Yo creo que esa es la parte fundamental. Es lo que hablaba hace rato de pues, en este tema de incertidumbre, tendríamos que ir a un punto de diversificar clientes y de diversificar proveedores. Justamente, e incluso creo que es algo que ya lo mencionábamos, no solo afecta a empresas pequeñas, empresas medianas, pero esta vulnerabilidad de la que platicabas, me espero a ver qué sucede, o bueno, cómo reacciona la empresa más grande, que normalmente es la líder en el mercado, y cómo se mueve, pues deja más vulnerables todavía este tipo de empresas. El esperar a ver, esta vulnerabilidad no solo la vemos en este impacto o este fenómeno a nivel macroeconómico, sino cuando tienes esta dependencia a un solo cliente o a un solo proveedor. Justo, aquí, en México por lo menos, las pymes, que nosotros denominamos pymes aquí en México como con las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí. Justamente muchas de esas con las que tenemos contacto, siempre es, por la mayoría de las veces, el 80% de su venta está enfocada en un solo cliente, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. Yo soy un fabricante de la región norte del país que le vende cierta pieza a una fábrica automotriz, ¿no? A la cadena de producción automotriz. Pero realmente yo dependo de 1 o 2 marcas, por ejemplo, 1 o 2 fábricas, pero realmente dependo de ellos nada más, ¿no? Entonces, que esa industria se detenga o tenga un impacto, pues realmente me va a impactar a mí, ¿no? Y la apuesta es cómo empezar a diversificar esos clientes. Esa es realmente la afectación en las pequeñas y medianas empresas, donde la dependencia, como tú bien dijiste, de mi cartera de clientes está concentrada en mi 80-20, ¿no? Como digo, ahí sí, el 80% de mis ventas está en el 20% de mis clientes. Correcto. ¿No? Entonces, la gran apuesta como cabeza comercial y como cabeza empresa es cómo empezar a hacer esa mezcla, que ese 80-20 o sea, que ese 80% de mi venta que está concentrado en el 20% de mis clientes, cómo empezar a empujar ese 20% hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no dependamos, o sea, la dependencia de un solo cliente, eso nos pone bastante vulnerables. Correcto. Es esas decisiones que tenemos que tomar, salir al mercado. Y ahí también es cuando viene, ¿cómo empiezo a buscar más? Justamente la famosa diversificación, ¿no? Obviamente lo más saludable es que entre una cartera más amplia, tanto de clientes como proveedores tengas, obviamente eres menos vulnerable a cierto cierre de plantas, cierta afectación a nivel logístico o productivo, sino tratar de tener una baraja lo más amplia posible. Correcto. Pero obviamente se dice fácil, no es tan fácil. No, es muy complicado. Hay muchos factores. Es muy complicado. Algo que sucede, no sé, que sucede aquí con las pymes, es que muchas veces esos proveedores, ¿no? Esos proveedores o esos clientes son relaciones que ya llevan mucho tiempo. Correcto. ¿No? Que ya son relaciones de confianza de mucho tiempo, incluso, ¿no? Sí. Inclusive hasta de palabra, ¿no? Sí, o sea, correcto. Yo le compro cierto material a cierta persona porque ya lo conozco. Ha trabajado conmigo y con mi familia durante años y ya sé que es bueno, es cumplido y me da 30 días de crédito. Sí. Pero muchas veces esa decisión, o sea, esa decisión de trabajar con él, pues es prácticamente empírica. Así empiezan muchas empresas, ¿no? Y eso hablando con un proveedor. A lo mejor tengo un cliente que, pues yo he trabajado con ese cliente y ya sé que le surto, a veces se retrasan las facturas, me paga, ¿no? Y ahí ando como que en esa incertidumbre, pero sé que el cliente es bueno y sé que el cliente me paga. O como es mi cliente más grande, aunque se retrasen mis pagos, pues ¿qué crees? Le tengo que seguir surtiendo. Porque si no le surto, pues
pierdo el 80% de mi cartera. Sí. Entonces, y muchas empresas ves ese tema, ¿no? Donde tengo retraso en pagos, inclusive fuerte retraso en pagos, pero le tengo que seguir surtiendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es mi cliente principal. Entonces, si no me paga a mí, pues ¿qué crees? Pues al proveedor que siempre le he comprado, que ya sé que es cumplido, que tiene buena calidad y me da tantos créditos, pues también le tengo que decir, aguántame porque tengo que pagar nóminas, tengo que pagar otras cosas. Correcto. Entonces, si te das cuenta, afectas a todos, ¿no? Y cuando tú sales, como tú dijiste, no es fácil. Salir a buscar clientes, ojalá fuera fácil. No es fácil conocer un proveedor nuevo, ¿no? Correcto. Porque obviamente no lo conoces, no tienes la confianza, no tienes esa relación. Y en la mayoría, o sea, tanto en México como en la mayoría de los países de Latinoamérica, no contamos con la información pública suficiente como para saber que un proveedor, inclusive hay un ejemplo, que lo platicamos una vez tú y yo, pues puede haber proveedores, o sea, hay cierta empresa que compra un material y lo importa vamos a ponerle de Asia. Sí. Y resulta ser que en un estado cercano existe un proveedor que hace lo mismo con la misma calidad, más barato por el tema de transporte y está más cerca a ti. Pero tú no lo conoces, no sabes que existe. Y si sabes que existe, pues no lo conoces. No sabes si va a ser cumplido, no sabes si financieramente puede soportar tu operación, ¿no? Entonces ahí justo cuando estas redes de información de demás empresas toman toda la importancia del mundo. Porque sí, una cosa es salir a diversificarse, a buscar clientes, pues sí, pero pues no es tan fácil. Sí, no, pues salir a buscar proveedores, pues no sé dónde buscarlos, ¿no? ¿Dónde o por dónde? O por dónde. En Internet, dice, pues busco en Internet, me pongo a buscar, claro, inclusive inteligencia artificial, y me pueden decir que existen, me pueden decir que producen, claro, pero no tengo la información suficiente para tomar una decisión de voy a experimentar con un nuevo proveedor o este cliente potencial, o sea, tengo este cliente en otra región, en otro lugar, que potencialmente le interesen mis productos, ¿no? Claro, y justamente esto ya lo veníamos viendo también, tú recordarás con el tema de pandemia. Correcto. O sea, desde el tema de pandemia, incluso yo recuerdo muchos clientes con los que hemos platicado, muchos me decían, oye, pues es que mi cliente me venía pagando bien, justamente, de años ya lo conocía, pero después de pandemia, pues obviamente cambiaron sus flujos, cambió el tema de su producción, ya ahorita está presentando ciertos atrasos y eso nuevamente nadie lo tenía contemplado, nadie podía pronosticar ello. Finalmente necesitas esa información. Déjame ponerte otro ejemplo, muy, muy coloquial, pero es como si viene un amigo, viene y te dice, Tarcisio, préstame dinero, por favor, ¿no? Probablemente tú con lo poco que conoces de él dices, bueno, es un amigo que ya conozco de años. La probabilidad de que me pague, pues me va a pagar, correcto. ¿no? Hay cierto riesgo, pero me va a pagar. Entonces le prestas el dinero. Pero cuando viene un tercero, un cuarto, y te dice, Tarcisio, a mí ya me pidió dinero, a mí ya me debe. ¿Qué crees? Acaba de quedar sin trabajo. Esa información son datos que finalmente van a modificar tu percepción. Correcto. Y la decisión, correcto. Y eso solo lo pudiste hacer a través de datos o de información. Nuevamente, la información en las manos adecuadas, correcto, prácticamente es poder. Aquí, digo, yo he visto mucha información de que no, es que los datos son importantes y tomar decisión en base a datos. Sí, una cosa es tener los datos. ¿Sí? Yo te puedo decir los datos generales de cualquier persona. Pero ¿cómo saber de esos datos cuáles son los que tú necesitas, ¿no? En el claro ejemplo que tú pusiste es, tengo un amigo que me está pidiendo dinero prestado. Pues yo lo conozco, pues le presto dinero, le doy crédito, ¿no? Le compro producto, o sea, trasládalo a una empresa. Correcto. Pero resulta ser que platicando con otra persona me dice, oye, a mí me debe. Oye, fíjate que sé que se quedó sin trabajo. Entonces no tiene cómo, o sea, pues entonces a ti te volteas y dices, oye, pues yo en algo en lo que creí, o sea, más que la percepción de la decisión, yo lo decidí, entonces tengo que medir mi impacto de diferente forma. Correcto. O inclusive la decisión de no prestarle dinero, ¿no? Entonces, aquí el reto es encontrar la información correcta, la que necesitas. Si lo trasladas a una empresa voy a buscar un nuevo cliente o un nuevo proveedor, ¿no? Pues yo tendría que conocer más allá de sí, o es un conocido, lo encontré en Internet o en donde tú quieras. No, se ve confiable. No, tiene una oficina grande, tiene bodegas grandotas, tiene mucho. O sea, todo lógica, todo lo que la lógica dice que está correcto, está correcto. Sí.
Pero resulta ser que si tú haces un pequeño análisis y tienes acceso a información financiera, vamos a ponerle, resulta ser que la empresa está en quiebra técnica. Pues entonces ahí lo que te quiere decir es el riesgo que yo le dé crédito es altísimo. Correcto. ¿No? O inclusive puedes llegar con un productor local, que nos sucede mucho, que a lo mejor son dos emprendedores, un emprendedor chico. Dices, bueno, pues no tiene la experiencia, quién sabe si me cumpla, financieramente está mucho mejor que el otro. Y él teniendo la lógica que él cumple con todo y los otros no, puede ser que financieramente soporta mejor tu operación el que va empezando que el otro. Eso no lo sabemos. Correcto. Porque cuando tú vas y platicas con tus proveedores, pues antes el proveedor te va a decir que es el mejor del mundo, sí, que está bien, bien que te va a pagar, claro, que te va a cumplir. Claro. Yo creo que esa certidumbre que necesitan esas cadenas de producción se resume en eso, en tener la información correcta, importante, para tomar la decisión y medir los riesgos de esa decisión. O sea, no digo que trabajes con ninguno de los dos, pero tú sabes que con este tienes un riesgo y con este no. Por supuesto. Y el tipo de proyecto, porque dentro de los datos que pueden utilizar las empresas, déjame mencionar algunos cuantos que ya hacías mención de ellos, pero uno de ellos justamente el tema de concentración. Concentración de clientes, concentración de proveedores. Normalmente incluso saber si una empresa tiene estacionalidad de ventas. Que digas, bueno, esta empresa tiene sus mejores ventas hacia mediados de año. Eso te quiere decir que puede tener mejor flujo de caja, por ejemplo. Correcto, ¿no? sí. Ahora, hay un dato que me parece bastante interesante, que a veces hay cierta confusión, y es el comportamiento de pago. El comportamiento de pago, paradójicamente, no solo refiere a empresas que estén analizando otras para darles crédito. No, por el contrario, también aplica cadenas de suministro. Prácticamente tú le vas a asignar un proyecto a una empresa y te das cuenta que tiene mal comportamiento de pago, déjate con el banco, con sus propios proveedores. Correcto. Eso implica que puede tener afectaciones hacia futuro en su cadena productiva y por ende puede haber una afectación directa hacia el proyecto que tú le acabas de asignar. Correcto, porque tú tienes una fecha de entrega, tú tienes que cumplir ciertos estándares y si tus proveedores no lo cumplen, exacto. O sea, si los proveedores de tus proveedores no lo cumplen, sí, pues obviamente el afectado final vas a ser tú. Sí, por supuesto. Ese es bien complicado. Por supuesto. La parte financiera, ya lo mencionabas, ¿no? Si tiene liquidez a corto plazo, si el proyecto así lo demanda, o incluso si tiene este famoso apalancamiento a largo plazo, ¿sabes qué? Le estoy asignando un proyecto a 5 años. Realmente va a tener la capacidad de hacer frente a él. Y ya lo mencionabas, normalmente hay empresas que salen muy bien en la fotografía a nivel financiero, todo parece estar muy bien, a nivel operativo, cuenta con la capacidad, incluso las referencias. ¿Qué pasa con el otro lado de la moneda, específicamente en temas regulatorios o de cumplimiento? Mira, ahí hay un tema bien importante que yo creo que nos vamos a echar un podcast tú y yo después totalmente. De esto. Es otra de las políticas, y aparte en México y en muchos países de Sudamérica, es algo que tenemos que tener en cuenta. Como tú dijiste, oye, reputacional, cumplimiento financiero. Hay un tema reputacional. Correcto. Bien importante. Otra de las políticas de Estados Unidos nombra a todas estas organizaciones criminales como entidades terroristas. Correcto. Ojo, que una empresa, o sea, que una organización esté nombrada, tenga esta categoría en Estados Unidos, permite que todas las empresas asociadas a esa organización tengan esa denominación, forman parte de esa organización. Imagínate la implicación de que tú tienes un cliente, un proveedor que tiene una liga estrecha con esas organizaciones criminales. Y obviamente bajo esa política, pues obviamente tú tienes una relación directa. Entonces ese tema reputacional pueden, tener muchas implicaciones, porque tú sin saberlo, ¿no? Tú sin saberlo, porque no estoy diciendo que lo sepas, pues resulta ser que tienes un proveedor, un cliente que está ligado a una organización criminal denominada como terrorista. Pues las implicaciones pueden ser financieras, inclusive hasta penales para ti. Entonces, ese nos echamos luego otro podcast, la siguiente nos echamos ese, porque ese yo creo que es sumamente importante. Esa denominación tiene muchas implicaciones. Sí, y volvemos a lo mismo. Como no tenemos la información, puede estar en riesgo de vincularte a una empresa vinculada a una organización criminal, ¿no? Entonces, ya pusimos el tema financiero, ya pusimos sobre la mesa el tema reputacional y el tema de cumplimiento, ¿no?
Y todo esto... Ajá. No, dime. No, entonces ese paquete de ese paquete de información es lo que nos va a poder ayudar a tomar una mejor decisión y a ser la base de nuestra diversificación tanto de clientes como de proveedores. En busca, obviamente, de ser rentable, mantener rentable, llegar a nuevos mercados, aumentar nuestra cartera o inclusive una reducción de costos en proveedores. Sí, este paquete, justo me gusta cómo lo llamaste, lo nombraría trazabilidad, ¿no? Ok. Todos estos datos o este paquete de información te dan esa trazabilidad para tener de punta a punta el panorama general de tus proveedores e incluso a nivel específico. Déjate de proveedores, incluso clientes que te permitan conocer con quién vas a jugar el día de hoy. Y más allá, muchas empresas se quedan en el primer corte, ¿no? Pues ya lo evalué, si resulta que es bueno, perfecto, voy adelante. ¿Qué pasa después? Ese famoso monitoreo. Hacia adelante, claro, cada cuánto tiempo voy a estar evaluando, porque como cualquier persona, hoy tú estás bien, mañana te enfermas, ya estás en otra situación. Lo mismo pasa con las empresas, ¿no? Correcto. Déjame llevarlo a la línea del tiempo. Primero fue la pandemia, ahorita es el tema de los aranceles. El día de mañana o el próximo año probablemente estemos aquí nuevamente sentados, ahora platicando del Tratado de Libre Comercio, que está claro que se empieza a renegociar. A renegociar, exactamente. O sea, esto todavía da para más, ¿no? Correcto. Son varios efectos en los cuales entre más información, yo siempre lo he dicho, e incluso lo he platicado con clientes, entre más información tengas, entre más datos tengas, déjate, incluso ahí los puedes sacar de internet, todo al final ayuda, pero entre más información y datos tengas actualizados, menor será el impacto o la probabilidad de riesgo que puedas tener. Correcto. Al final nada lo minimiza, pero siempre tienes un mejor panorama. Es que es justamente lo que nosotros siempre platicamos con muchas pymes, es la importancia de mantener tu información actualizada, ¿no? Porque no es lo mismo no es lo mismo tu comportamiento en pandemia, ¿no? Antes de pandemia, ahorita con aranceles y cómo te vas a comportar el año que entra. Entonces, si una empresa grande quiere analizar tu información y tú nada más tienes esa información de la pandemia, pues te va a evaluar conforme te comportaste en pandemia. Sí. Luego, ¿qué pasa? No, es que eso fue en pandemia, ya tengo... Entonces, la gran importancia de tener esta información, tú como dueño, como director general, como director financiero, la importancia de mantener tu información actualizada y lo más claro posible. Claro. Digo, suena lógico, pero te sorprenderías cuántas personas no actualizan su información, ¿no? O muchas, y deja tú eso, cuántas empresas siguen tomando decisiones con información de cuando me di de alta, como te digo, como proveedor, ¿no? Sí. Un ejemplo que pasa muy sencillo, digamos que yo quiero ser proveedor de la industria automotriz. Yo hace 15, 10 años llegué con ellos, nos sentamos, platicamos, negociamos y seguimos con una dinámica, y el momento que esta industria se reactive, pues obviamente va a decir, oye, pues este proveedor que tiene muchos años, pues yo lo quiero crecer, ¿no? Pero ¿qué crees? Yo tengo la información de hace 10 años, pues entonces no es viable porque pues, no crece, o sea, no tiene la capacidad. Entonces voy a buscar otros proveedores. Esa es la gran importancia de tener constantemente tu información actualizada. Claro. ¿No? Y aparte los datos no solo se utilizan para minimizar los riesgos, incluso para conocer el potencial de tu proveedor o de tu cliente. Si llega un cliente y me pide por ahí 100 mil pesos y veo que con base en sus finanzas, situación reputacional, regulatoria, tiene una capacidad mayor de compra, oye, puedo extender esa línea de crédito, obviamente con sus aristas, etcétera, pero también los datos no solo se utilizan para el impacto del riesgo, también para diversificar, para buscar, para ir hacia adelante. Y nuevamente, como lo comentamos, todo al final es una oportunidad de mercado. Claro. Tanto el mismo temor es de alguien que le quiere dar crédito o le quiere vender a una empresa, como de esa empresa el temor de si debo de comprarle a esta otra, si realmente me va a surtir lo que necesito. El temor al final va en ambas aristas. Claro, porque obviamente, justamente aquí en México hay una cadena departamental muy grande que busca mucho el desarrollo de sus proveedores, ¿no? Coinvierte con sus proveedores, ¿no? Y es por este tema de confianza, de realmente años trabajando, pero uno de los mayores factores en el que tome la decisión de a qué proveedor voy a apoyar para desarrollarlo, tiene que ver con reputacional, con financieros y con cumplimiento. Correcto. Ahora, tenemos, ya incluso lo platicaremos en otro momento, pero tenemos una serie de soluciones que finalmente están enfocadas a ello, a todo el tema de la data,
y en cómo utilizarla de manera estratégica de acuerdo a las necesidades. Sí, yo creo que eso es bien importante, es no simplemente tener la información. Sí, o sea, porque tener datos aleatorios pues no te dicen nada. Sí. Es entender y saber qué te dicen esos datos, ¿no? O dentro de tu necesidad, qué datos son importantes. Y cómo esos datos te ayudan a tomar una mejor decisión, vamos a ponerlo así. Perfecto, Tar. La verdad es que ha sido bastante interesante. Podríamos seguir platicando aquí horas durante un largo tiempo. Ha sido bastante interesante, porque incluso el tema da para más. Ya ahorita lo mencionábamos. Ya incluso dejar la puerta abierta para este siguiente webinar en tema de la designación de los cárteles terroristas, etcétera. Pero creo que ha sido bastante jugosa, provechosa, okay, ¿no? La plática que hemos tenido, Tar. Quiero dar pie, justamente ya lo comentábamos al inicio. Dejamos el chat abierto para que puedan compartirnos todas sus preguntas, dudas, con el fin de poderlos ayudar, de poderlos guiar en la toma de decisiones. Entonces, me gustaría comentarles y dar el espacio abierto para saber, uno, de qué industrias nos acompañan. Por aquí ya me están compartiendo. Mira. Industria acerera, justamente, la mayoría, maquinaria, industria textil, industria bancaria, marketing digital, autopartes, justamente ya lo mencionábamos. Correcto. ¿No? Son parte de los principales sectores que se han visto pues afectados por este tema arancelario y sobre todo lo que viene hacia adelante. Muchísimas gracias también a todos quienes nos acompañan. Vemos gente de Perú, Guatemala, Honduras, de Celaya, Guanajuato, Guadalajara, como ciudad aquí en México, y de Querétaro, que justamente son zonas donde hay mucha industrialización. Claro, sí. Ese me parece bastante interesante. Mira, hay una pregunta, es Daniel Mariles. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo obtengo el número DONS? El número DONS es bien fácil obtenerlo a través de nuestra página web. Hay un chat que te conecta con uno de los asesores directamente. Ahí solicitas en un par de preguntas muy sencillas y un ejecutivo se comunica contigo, platica contigo lo más rápido posible en cuestión de unos minutos y él te va a dar indicaciones exactamente qué requisitos son para el número DONS a través de nuestra página web. Es muy sencillo. Perfecto, gracias. Ramiro Álvarez nos pregunta, si mi empresa no exporta a Estados Unidos, ¿cómo nos impacta el tema arancelario? Esa es buenísima, es bastante buena. Esa es muy bueno. Déjame comentar rapidísimo, no solo hay impactos directos, sino también indirectos. Correcto. ¿No? Y te cedo ahora sí la palabra. Mira, Ramiro, muchas gracias por la pregunta, me gusta mucho. Oye, pues a mí si yo no importo o no exporto nada, sí, pero tú tienes clientes y proveedores que sí lo hacen. Y esos clientes y proveedores muy seguramente sí tienen un impacto. Vamos a poner un ejemplo, al fin y al cabo es un ejemplo. Yo tengo un cliente muy grande que él se importa. Yo le vendo cierto material o cierto servicio que le agrega valor y él importa. Al importar él, pues al tener ese arancel y él importa, pues posiblemente él se pueda contraer. Y a ti es un cliente que te va a dejar de comprar, ¿no? Entonces, el impacto, quieras o no, todos tenemos un cliente, un proveedor que sí importa y sí exporta. Sí, justamente, y con base en el uso de información te das cuenta hasta dónde llega esa cadenita. Creo que uno de los sectores más afectados es cuando tienes productos o bienes intermedios. Correcto. A veces tú estás en medio y no te das cuenta de que efectivamente en una de las partes o puntas de la cadena tienes una empresa que está importando o exportando, cliente o proveedor. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy fácil. Aquí en México, en la Ciudad de México, en muchas ciudades de México, hay estos restaurantes que nosotros le llamamos fondas. Fonda es un restaurante muy económico, ¿no? Sin grandes lujos, que sirve comida del diario, ¿no? Entonces, esas fondas atienden a muchos trabajadores de muchas empresas y mucha gente, ¿no? O sea, si Estados Unidos pone un arancel al jitomate y lo vuelve mucho más caro, el impacto va a estar en el precio. O sea, como algo tan sencillo que es, oye, pues yo vendo comidas afuera de una fábrica. ¿Qué impacto tiene? Si ese jitomate, aguacate, maíz tiene un impacto arancelario, a ti te va a subir el precio. Entonces eso te va a convertir en que tengo que subir el precio de la comida. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, la inflación ahorita en México en los alimentos tiene que ver mucho con la exportación y la importación de esos alimentos. Entonces, aunque no vendamos, aunque creamos que no tenemos una afectación y tengamos un
un consumidor y proveedores locales sí nos impacta de alguna forma, ¿correcto? Sí, hay un impacto indirecto incluso. Tenemos aquí otra pregunta, Luis. ¿Cómo afectan los aranceles al sector del acero? Justamente es uno de los sectores más impactados. Más afectados. Porque ¿de dónde viene mucho esto? La medida proteccionista de Donald Trump justamente va enfocada a incentivar el consumo y la producción de acero directamente en su propio país. Correcto. Por lo cual todos los jugadores que están de manera aleatoria con este mismo producto son los más impactados. Y eso me lleva o deriva en el sector automotriz, que es el mayor consumidor de acero. No, y aparte el acero es en la parte de la industria automotriz, en la industria de la construcción. Que ahorita la industria de la construcción se está contrayendo. Entonces, el acero, como tú dijiste, es algo que impacta porque justamente estas medidas arancelarias lo que busca es que en Estados Unidos se vuelva a producir, a consumir cosas hechas en Estados Unidos. ¿No? Entonces, esos aranceles lo que hacen es vuelven tan caro los productos extranjeros que va a ser mucho, o sea, que la gente va a preferir consumir los productores locales. Correcto. Ese es el impacto realmente. Entonces, el acero es el más impactado porque justamente ese arancel al acero y al aluminio que fue, si no estoy equivocado, fue lo que más impactó, el de más consumo, pues es el que más proteccionismo tiene, más proteccionismo tiene. ¿No? Sí, exactamente, y de hecho de ahí derivó mucho de esto que estamos viendo. Pedro González nos pregunta, ¿cómo se traslada al mercado el incremento de aranceles en materias primas? Nuevamente lo que mencionábamos. Sí, yo creo que sí. La materia prima no solo tiene que ver con el hecho de quién lo produce, sino toda la cadena para que llegue directamente a tu almacén, a tu fábrica y tú lo utilices. Incluso el tema, imaginemos que no hay una aplicación de aranceles a quien te produce esa materia, pero sí quien te la traslada, ¿no? El tema de logística. Esa empresa que hace llegarte esa materia prima tiene que buscar nuevas rutas, tiene que buscar nuevos jugadores. Correcto. Tiene que buscar dónde o a través, si es una embarcación o a través de aviones, el poderte hacer llegar ese tema o esa materia prima. Entonces, ciertamente puede haber una afectación e incremento en los costos de esas materias. Sí, y adicionalmente eso es, si yo estoy dentro de la industria intermedia de transformación y tengo una materia prima que está grabada por ese arancel, pues obviamente mi costo de producción va a ser más caro. Correcto. Entonces, o impacto el precio final a mi consumidor o sacrifico un poco de mi ganancia. ¿A dónde trasladas o en qué porcentaje trasladas? ¿No? Entonces, pues obviamente no vas a decir, no, pues ya no vendo, ya cierro el negocio, no. Entonces tienes que buscar un equilibrio perfecto en que no impactes tanto a tu consumidor que te deje fuera de mercado, ni sacrificas tu ganancia como para quebrar, ¿no? Correcto. Entonces, el impacto es ese. Sí, incluso una de las medidas que comentábamos a corto plazo, el tema de la reserva. Habrá empresas que en el corto plazo opten por incrementar la demanda de esos productos, pero quien fabrica esas materias realmente tiene la capacidad. O sea, si a mí me compras diariamente 10 toneladas de cierto material y de repente llegas y me dices, oye, quiero tener mi reserva, quiero incrementar a 50 toneladas lo que te compro, realmente esa empresa tiene esa capacidad. Entonces, otra vez, hablamos del impacto, del incertidumbre y lo que todo ello genera. Bayardo Velasco nos pregunta, ¿cómo saber qué productos fabricados en México están libres de aranceles por el TEMEC? Voy a partirlo en dos, lo que hoy tenemos y lo que viene justamente hacia adelante. El tema del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, justamente hay una serie de bibliografías muy interesantes donde viene y se desglosa todos los productos. Es bastante ágil buscarlo en internet, donde vienen todos los productos que por lo menos ahorita incluso Donald Trump lo ha dicho, están fuera de aranceles. Correcto. Porque ya hay un tratado de libre comercio. Ese tratado de libre comercio, si no estoy equivocado, es información pública que en la Secretaría de Economía de México puede estar publicada seguramente. Está publicado esos tratados. Perfecto. Gracias, Star. Milagros Alegre nos pregunta, ¿dónde puedo encontrar proveedores de maquinarias en México que exporten? Ok. Justamente en este uso de los datos, Milagros, una de las soluciones que nosotros manejamos es para la búsqueda de proveedores nuevos o sustitutos e incluso búsqueda de clientes. Y ahorita Tar nos comentará también un poco más al respecto, pero es el uso de los datos de manera estratégica, a través de una serie de filtros, para que tú determines, busca un proveedor en cierta localidad, en cierto país, y que a través del comportamiento que éste tiene, también te permita conocer cuál es su comportamiento comercial, si está exportando y sobre todo incluso con qué países tiene relaciones. Es información bastante interesante que está muy enfocada incluso a empresas muy especializadas. Correcto. Que dice, tengo poca cantidad de proveedores en el mercado, pero quiero diversificar. Esa es una muy buena solución que sin duda, si nos pueden contactar, podemos darles mucho más información y mostrarles cómo es que funciona. Correcto. Adicionalmente, hay muchos directorios en las cámaras de las industrias donde tienen
una serie de afiliados y asociados donde te pueden también proveer información de esto. Perfecto. Carlos nos comenta, soy cliente de ustedes de Credit. Este producto me ayuda con temas arancelarios. ¿Me pueden orientar? Nuevamente, ese yo creo que sí, pero ese yo creo que tú eres más experto en ese producto que yo. No, justamente el tema de Credit, hay una serie de reportes que justamente buscamos diversificar la información. Hay tanta cantidad de datos y de información de las empresas que también hay que saberlas clasificar y ese es nuestro día a día. El trabajar con datos, el saber cómo se comportan ciertas industrias, ciertos mercados. Pero específicamente en el tema de Credit, Carlos, hay una serie de datos, prácticamente hay un apartado específico de la situación de riesgo que tiene esa empresa a distintos niveles, desde la capacidad financiera que tiene, correcto, no solo en el corto a largo plazo, nuevamente lo que comentaba, el comportamiento de pago e incluso una serie de indicadores a futuro, que lo que tratamos de hacer es esta predicción de la que hablábamos. Saber si a nivel operativo puede haber cierto riesgo de cierre de operaciones y el otro lado de la moneda, déjame comentarlo, ya lo platicamos, el tema regulatorio. Una empresa puede estar sana financieramente hablando, pero a nivel regulatorio tiene una serie de impactos que finalmente te pueden afectar. Ahí Carlos, yo te recomendaría mándanos tus datos, ¿no? Tus datos de contacto a través del chat, ¿no? Ahorita lo tenemos, para que un ejecutivo, me imagino que tienes un ejecutivo, se comunique contigo junto con un experto de producto y te amplíen más esta información y esta herramienta que tú tienes con nosotros, esta plataforma, puedas utilizarlo, o sea, le saques todo el jugo que tienes, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante si me guardan los datos de Carlos para que alguien se comunique con él, por favor. Perfecto. ¿Qué tan protegido está México con el TMEC y el nearshoring? Bastante interesante, Tarek. También. Pues mira, el TMEC lo que hemos visto, o sea, vamos a dividirlo en dos. El TMEC es lo que hemos visto es la mayoría de los productos que están en el TMEC están libres de aranceles, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el Tratado de Libre Comercio se está respetando, que fue yo creo que algo negociado en los 3 países. Correcto. Y la parte interesante va a venir el año que entra, donde se van a renegociar esas cláusulas, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser interesante. El nearshoring siempre nos ha ayudado geográficamente, ¿no? Geográficamente, por la cercanía con Estados Unidos, toda esta salida. Entonces, todas esas industrias y productos protegidos por el Tratado de Libre Comercio y por todos los que puedan llegar a ser protegidos con el nuevo Tratado de Libre Comercio que se va a negociar en 2026, pues obviamente nos va a marcar la pauta para qué industrias son las más fortalecidas, ¿no? Y eso en la zona geográfica de la frontera es donde yo veo, obviamente, mucho mayor impacto positivo en ese tema, ¿no? Sí, porque además de que México se vuelve uno de los países, digamos, a cierto punto más vulnerable, también y paradójicamente es uno de los países con mayor oportunidad. Correcto. Justamente por el Tratado de Libre Comercio, porque exenta, por ejemplo, por poner un caso, al sector automotriz. Correcto. Entonces, empresas que están buscando esta diversificación colocan entonces una serie de plantas en México para poder hacer esta exportación, ¿no? Correcto. Perfecto, pues nuevamente y ya para finalizar, muchísimas gracias nuevamente el que nos hayan acompañado. Al final de esta sesión les vamos a estar enviando un ebook justamente en temas de proveeduría y la modernización que esta tiene una serie de datos bastante interesantes, mucha más información de cómo hacer esta diversificación en cadenas de suministro, que de manera gratuita se les va a compartir, nuevamente como comentaba, al término de este webinar. Perfecto. No me queda de otra que de verdad agradecerte. Nuevamente es un gusto, un placer haber platicado y charlado contigo el día de hoy. Realmente datos bastante interesantes que de verdad esperamos que hayan compartido con ustedes, que realmente dejen un poco de información y que ustedes puedan optar por utilizarla para hacer esta diversificación, mejorar e incluso, también lo comentaba, por un tema de hasta cultura general, porque nos está impactando prácticamente a todos. Yo creo que ahí agradecerte la invitación, espero vernos más seguido en este tipo de webinars para obviamente para todos a todos los que se inscribieron y a todos los que están participando. Yo me gustaría dejarte un comentario, es la importancia de obtener datos correctos y la importancia de saber tomar decisiones con base en esos datos, ¿no? Eso es algo que nosotros podemos ayudar bastante, ¿no? Ya tenemos varios clientes, ya tenemos varios años trabajando en el mercado, trabajando esto. Acérquense con toda confianza, podemos resolver dudas, ¿no? Ampliarles, obviamente, nuestra cartera de productos que son bastante interesantes para la toma de decisiones con base en datos, creo que es lo más importante. Y seguimos viéndonos. Perfecto, totalmente. Y además,
mucha de nuestra labor es compartirles mejores prácticas. El cómo está funcionando cierta industria, qué tipo de información, cómo se manejan empresas, sectores a nivel general, cuáles son los términos que normalmente se están manejando, e incluso a nivel políticas de riesgo, cómo y cuándo ser más exigente o menos, dependiendo del apetito de riesgo de cada uno. Y hay algo bien importante, también les ayudamos a hacer políticas de crédito. O sea, si tú eres una empresa chica, eres una organización pequeña, donde no tienes una política como tal diseñada para ese tipo de cosas, también les podemos ayudar en eso. Creo que es bastante interesante cómo a través de los datos podemos ayudarles a crear políticas de crédito, inclusive para clientes y para proveedores. Perfecto, totalmente, Tar. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos. Gracias nuevamente, mi estimado Tarcisio, y nos vemos en una siguiente sesión para seguir platicando en esta sesión de webinar por parte de Cialdon & Bradstreet. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego.